pues quedamos gratamente sorprendidos. Hacemos el análisis del semáforo que tenemos acá y nos encontramos que por fortuna no hay ningún rojo, y el rojo representa cuando hay ausencia total del proceso. Entonces eso ya es un gran avance en ese orden de ideas, que todos los procesos ya al menos están iniciados en un estado medio o en un estado avanzado. Entonces eso nos habla que se está trabajando en las situaciones que conciernen a este tema. ¿Listo? Vamos con esto, ¿no? Acá tenemos la gestión académica institucional, y es el mejoramiento de los aprendizajes a través del fortalecimiento curricular. Esto se compone de la gestión académica institucional y los planes de mejoramiento institucional, que a su vez está conformado por estos 4 puntos. El primero de estos es el diseño pedagógico curricular, el segundo, las prácticas pedagógicas, el tercero, gestión de aula, y cuarto, seguimiento académico. El primero, que es como el proceso macro y que es que ustedes como directivos, coordinadores, rectores deben liderar, es el diseño pedagógico curricular, que se compone de procesos de un currículo de calidad, componentes de la estrategia de integración de componentes curriculares, el PIC hacia la meta de la excelencia, y todo lo que trae la caja de materiales siempre DIAE, guía de uso. Entonces ese es el documento guía que ustedes como establecimiento educativo y como directivos deben valerse para el diseño pedagógico curricular. Ese diseño pedagógico curricular es el que define las prácticas de aula que se deben adelantar en el establecimiento educativo, porque ese documento es el que rige, es como la carta de navegación del establecimiento educativo. Esas prácticas requieren de una gestión del aula y de un seguimiento académico. Esa gestión del aula tiene que ver con todos los procesos y las formas como los procesos se dan en el aula. Y cuando decimos aula, no nos referimos únicamente a las 4 paredes del salón, ¿no? Sino que el aula se convierte en cualquier espacio en el que se esté llevando a cabo una actividad pedagógica o académica. Valga el ejemplo cuando los niños los llevan a la huerta, es en ese momento, ese lugar es el aula. ¿Listo? Acá tenemos el mejoramiento de los aprendizajes. Los componentes de estos mejoramientos del aprendizaje de la gestión académica institucional son documentos de referencia. ¿Cuáles son esos documentos de referencia que nosotros podemos manejar respecto a la gestión académica institucional? Los materiales educativos, los instrumentos de evaluación y los acompañamientos pedagógicos y la asistencia técnica. Dentro de los documentos de referencia nosotros podemos encontrar todo lo que son los lineamientos curriculares, los estándares básicos de competencia, los apoyos que el Ministerio de Educación ha planteado en estos últimos años, como los derechos básicos de aprendizaje, como las mallas curriculares y las matrices de referencia. Creo que como nunca en la historia, o al menos en la que yo conozco como educador, hemos tenido un marco referencial tan amplio donde nos dan y nos orientan sobre qué debemos hacer, cómo lo debemos hacer y desde dónde lo podemos hacer. Y nos plantean una serie de documentos que, si ustedes los revisan, están todos relacionados de una manera estratégica. Y nosotros como establecimiento educativo debemos decidir desde esos currículos es cómo vamos a llevar eso al aula y cómo lo vamos a hacer flexible. ¿Listo? Flexible dentro de esos establecimientos y visible. Los procesos: enseñanza, aprendizaje, evaluación y acompañamiento pedagógico. La evaluación no se refiere simplemente al proceso de evaluación que hace el docente al estudiante, ¿no? Se refiere a todo el proceso de evaluación institucional que debe hacer el establecimiento educativo como tal, los directivos a los docentes a los directivos y la comunidad educativa como tal, en continuos procesos evaluativos que permitan los planes de mejoramiento institucional. Las instituciones educativas año tras año hacen un plan de mejoramiento
y se reúnen a hacerlo y dicen cómo nos fue este año en esto, se califican y generalmente lo que pasa es que se califican, se queda esa nota, pero no se le hace un seguimiento a ese plan de mejoramiento. Es que como los planes de mejoramiento parten de la evaluación institucional, porque si no partimos de ahí, un plan de mejoramiento queda obsoleto. Pero entonces, ¿qué hacemos nosotros, las instituciones? Lo buscamos más que todo la parte pedagógica para obtener resultados. Exacto, ahí aparece un concepto muy importante, no sé si ustedes lo conocen, la trazabilidad. ¿Quién conoce ese concepto? ¿No? La trazabilidad es todo aquel proceso al cual se le diseña un método de seguimiento eficaz. Eso es la trazabilidad. Y todos los procesos que se producen en un establecimiento educativo deben tener trazabilidad. Es decir, todo lo que se planifica para mejorar debe hacérsele seguimiento, un seguimiento en tiempo, en calidad y en resultados. ¿Para qué? Si yo identifico que algo no está funcionando, debo intervenirlo, porque todos esos planes no son rígidos, ¿cierto? Son flexibles. Si yo veo que propuse algo y realmente no está funcionando, no se está dando, yo debo replantear esa situación. Los acompañamientos pedagógicos. Los acompañamientos pedagógicos se pueden dar de diversas formas, por agentes externos, como programas como el PER, como el PTA o cualquier otro programa que pueda llegar a su establecimiento educativo. Acompañamiento interno, el que pueda hacer el directivo docente a sus docentes, sea el rector o sea el coordinador, que puede hacer esos acompañamientos pedagógicos. Y la nueva figura que está iniciando en varios establecimientos educativos, por ejemplo los que tienen el programa Todos a Aprender, que es el acompañamiento entre pares, entre un docente que acompaña a otro docente como par académico para brindarle orientaciones pedagógicas y o didácticas. El sentido de la integración, el fortalecimiento institucional es un proceso continuo y sistemático y que involucra toda la institución educativa en sus aspectos institucionales y sus acciones en el aula. Tenemos aquí una imagen, una organización gráfica y que nos muestra lo siguiente: el aula y la institución, que son los espacios como tal donde se suscitan los procesos académicos, y dentro de esta se delimita el proyecto educativo institucional. Como lo decía, el PEI es la carta de navegación del establecimiento educativo y es donde se define, va a explicarle Isaura. Bueno, profes. Proyecto educativo institucional. Hay 4 elementos alrededor de la estrategia de integración de componentes curriculares. Y están los 2 agentes o los dos contextos en los cuales se desarrolla esa estrategia de integración de componentes curriculares. Está el contexto institucional general y el contexto de aula. El proyecto educativo institucional es el que nos dice a nosotros cuál es el perfil, para dónde vamos, cuál es la misión y la visión, cómo nos vamos a ver dentro de 10 años, cómo estamos, y viene todo lo que tiene que ver el soporte y la razón de ser de la institución. Pero resulta que el proyecto educativo institucional es más que el instrumento que construimos que con la comunidad y al cual le escribimos unas cosas y luego le quitamos y le ponemos. Ese proyecto educativo institucional debe contemplar en el aspecto curricular la evaluación interna y externa. ¿Cuál es la interna? Pues la que nosotros tenemos trabajando en el aula, pero que parte desde el 1290 y que está articulado. El único problema con la evaluación interna de la institución es que los maestros evaluamos en el aula de una manera, calificamos de otra y entregamos boletines de otra. Porque el 1290 nos dice que los desempeños, los indicadores de desempeños tienen unos niveles, ¿sí? Y a los maestros los ponemos a que construyan
los niveles, ¿sí? Y que hay un desempeño general y que los niveles van en esta escala, pero cuando contratamos la empresa que nos diseña los boletines, la empresa sale o tiene otro diseño. Entonces, a veces, al final del año nos tenemos que reunir entre 4 o 5, quienes pasan, la Comisión de Evaluación y Promoción, donde las tienen, porque hay instituciones que las abolieron, porque el 1290 le permite a usted tener su comisión o no tenerla, pero donde hay comisiones y empiezan, ¿cuánto le pasan? ¿Y este pasa o no pasa? ¿Y este va o no va? No, pues entonces tiene que calificarle 4, porque si no le pone 4, entonces no pasa y volvemos a lo mismo que siempre nos hemos enfrentado los maestros. Estoy hablando desde la postura de maestro. Esa evaluación interna tiene que ir articulada con el perfil del estudiante que está en ese proyecto institucional. Tiene que ir articulada con el modelo pedagógico que nosotros dijimos que íbamos a trabajar. Y tiene que estar articulada con el modelo flexible educativo que estamos trabajando, porque no es lo mismo hablar del modelo pedagógico que hablar del modelo educativo flexible, porque yo puedo tener un modelo de un enfoque constructivista, y en eso nos volvimos expertos muchos, y tener un modelo flexible de educación rural, sea escuela nueva, sea PER, sea aceleración del aprendizaje, el modelo educativo flexible que tengamos, pero eso tiene que ir en articulación, y esa evaluación interna debe responder a eso. Pero después de que yo tengo la evaluación interna y sé que de los 40 estudiantes que tengo en grado sexto, 26 tienen problema con su competencia de producción textual, estoy hablando del área del lenguaje, de esos 40, también debo mirar qué se hizo en el proceso para que el muchacho mejorara el aprendizaje. Y cuando yo ya tengo todo eso listico, miro cómo nos fue en la evaluación externa. Entonces, ¿cuántos de nuestros estudiantes hicieron entrenamiento con una empresa? Porque hay instituciones que contratan empresa para los entrenamientos. ¿Cuántos de nuestros estudiantes participaron en las pruebas Supérate con el Saber? ¿Cuántos de ellos participaron en Aprendamos? Y después, ¿cómo nos fue en las pruebas Saber? Entonces, cogemos la interna y la externa, cómo estamos en tales y cuáles aprendizajes. Y a partir de eso, tenemos que revisar en el aula con qué materiales vamos a trabajar, cuáles aprendizajes vamos a priorizar. Pero eso no va suelto, ni eso es improvisado, que hoy nos fue mal, y entonces todos tenemos que, como nos fue mal en la competencia escritora, todos nos vamos a poner a escribir, porque en el examen nos fue mal y estamos mal y hay que mejorar y ya. No, eso tiene que ir amarrado, no somos rueda suelta ni producto de la improvisación. Tenemos que ir a buscar el plan de estudio que dice, desde el área del lenguaje, cómo estamos manejando el área del lenguaje y el disciplinar, porque no es lo mismo desarrollar competencias en lenguaje que desarrollar competencias en matemáticas, que desarrollar competencias en sociales, ¿sí? Mientras en el lenguaje hablamos de competencia pragmática, textual, hablamos de, ¿cómo? La enciclopédica. En matemática hablamos de desarrollo de pensamientos y procesos. En sociales hablamos de lo intra, lo extra, ¿sí? En el ambiente, en ciencias naturales, desarrollo de el entorno físico y el desarrollo del pensamiento o del desarrollo científico, lo investigativo, ¿sí? Entonces, eso tiene que ir en un plan de área. Pero el maestro tiene que saber que ese plan de área responde a unos aprendizajes para fortalecer y que esos aprendizajes para fortalecer los descubrimos a través de la evaluación y que esa evaluación responde a lo que nosotros diseñamos para hacer de nuestros estudiantes lo que queremos y lo que estamos formando y que cada uno hace parte del otro y por eso está en círculo, ¿sí? ¿Quién es el director responsable de liderar esos procesos? El rector.
Pero el rector, ¿qué hace? ¿Qué tiene en su institución para liderar este proceso? Tiene un consejo académico, tiene un consejo, ya dijeron que tienen un equipo líder pedagógico, tienen un comité de calidad, tienen algunos la fortuna de tener tutor PTA, algunos tienen asesoría PER, algunos tienen lo del PER les llega al modelo, algunos tienen la posibilidad de asistir a un taller donde se les ilustra diferentes estrategias, tienen orientador, el consejo directivo es el consultor, ¿cierto? Ajá, listo. Entonces, la integración de componentes curriculares no surge de una idea caprichosa o del día E únicamente. Eso obedece a todos los procesos institucionales. Hay dos contextos, el institucional general y el de aula. ¿Cuál es más importante? Los dos. El aula no puede estar afuera de la institución y la institución no está ajena a lo del aula. ¿Quién debe empoderarse del proceso de la integración de los componentes curriculares? Todos, todos, todos. Los estudiantes deben reconocer que ellos hacen un proceso y que ellos son responsables de su aprendizaje. El maestro es responsable de la enseñanza, el directivo es responsable de liderar los procesos, el padre de familia es responsable de hacer acompañamiento. Pero los docentes tenemos que atraer al padre de familia, porque es que es muy duro que los profesores estemos diciendo que el padre no colabora y a las 7 de la mañana en el colegio estemos diciendo, se cierra la puerta y no da atención a padres de familia. No señora, ahorita no se puede atender porque sí, hay unos horarios, hay unas cosas, pero en unos procesos necesitamos al padre de familia y en otros lo estamos alejando. ¿Cómo estamos manejando esos procesos? Y eso tiene que ver con la integración de componentes curriculares. Mire, respecto a la integración curricular, nosotros hemos recibido como docentes diversas capacitaciones. ¿Y por qué la integración curricular no se ha dado en muchos establecimientos educativos, aunque se ha trabajado arduamente en ellos? Porque generalmente se inicia a trabajar al revés. ¿Y cómo es al revés? El documento más manoseado de los establecimientos educativos son los planes de aula. Siempre estamos reestructurando los planes de aula, sin tocar o ir al punto donde surgen estas situaciones. Recordemos que un establecimiento educativo lo primero que debe plantear cuando nace como establecimiento educativo es establecer su horizonte institucional, ¿cierto? ¿Qué institución es esta? ¿Y de dónde surge eso? De un estudio del contexto. De ahí dice, ¿qué tipo de estudiante quiere formar esta institución educativa? El estudiante de aquí va a ser así, 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 ¿cierto? Se propone una misión y una visión. Cuando el establecimiento educativo ya tiene ese horizonte institucional, ¿qué debe seleccionar? Un modelo pedagógico que responda al contexto y al tipo de estudiante que quiere formar. Pero nosotros encontramos cantidad de establecimientos educativos que tienen un modelo pedagógico en el papel, todos tienen un modelo pedagógico en el papel, pero realmente las prácticas de aula no responden a un modelo pedagógico. Y muchas veces ni siquiera los docentes saben qué modelo pedagógico tiene su institución educativa. Después de que está el modelo pedagógico, se debe formar todo el currículo con sus debidos planes de estudio. Y el plan de estudio y el plan de área, todos los planes de área conforman el plan de estudio, no es simplemente los cuadritos donde dice estándar, competencia, contenido, recursos, tiempo, intensidad. No es solo eso. Cuando nosotros estamos en otros procesos de acompañamiento en establecimiento educativo, pedimos los planes de área y siempre nos muestran los cuadritos. Y resulta que esos planes requieren de todo un marco
marco legal, contextual, filosófico, histórico, contextual, que se amarre ¿a dónde? A ese modelo pedagógico y a esa orientación de su establecimiento educativo. El Valle